Chiquillos, ¿sí? ¿No? ¿Está bien? Vamos a ver la letra B. Tenemos una función g de x, por lo tanto la derivada la escribimos como g'. ¿Qué tenemos acá como función? Tenemos una multiplicación. Ahí tenemos un término y aquí tenemos el otro término. Y como multiplicación, entonces tenemos que ocupar la regla de multiplicación que dice que es, si tenemos un h igual a f por g, la derivada de la función va a ser h' igual a f derivado por g sin derivar más f sin derivar por g derivado. Tenemos que considerar entonces esa regla de multiplicación. Y estas fórmulas van a estar, al igual que las fórmulas de las derivadas, ¿ya? Van a estar en la prueba, entonces no hay que aprendérselas porque la memoria falla, sino que hay que aplicarlas. Entonces, derivamos todo lo que está dentro del paréntesis. Acá, estamos acá. Derivada de 4x cubo. Sería, mantengo el 4, derivo x cubo, que es bajar el 3 adelante, le restamos 1 al exponente, menos derivada de 5x cuadrado, mantengo el 5, 2 adelante, le resto 1 al exponente, y ahí tenemos el primer paréntesis, derivado por lo que está fuera sin derivar, Euler elevado a x elevado a 3, más, vamos acá, ya hicimos esta parte, más f sin derivar, 4x elevado a 3, menos 5x elevado a 2, ahí lo escribimos sin derivar, y derivamos el Euler elevado a x elevado a 3. Para derivar eso, regla de la cadena. ¿Qué dice la regla de la cadena? Que la exponencial la mantengo y lo multiplico por la derivada del exponente, al igual que el ejercicio anterior. Derivada de x cubo, 3x cuadrado. Y ahí tengo la derivada de la función. Y ahora lo que podríamos hacer es resolver las multiplicaciones que nos quedaron pendientes y ordenar un poco. ¿Qué sería? 4 por 3, 12x cuadrado. Eso usted lo puede hacer al momento de derivar, pero como estamos explicando, para que nadie se pierda, entonces los estamos dejando expresados solamente. 5 por 2, 10x. Podría resolver el paréntesis, pero en realidad no es necesario. No sé si hay algo más que podría resolver. Podríamos factorizar y hacer varias cosas, pero no es la finalidad. Lo importante es que queden expresados que estos son multiplicaciones y los dejo marcados como multiplicaciones entre una y otra. Y tendría entonces el resultado de mi función. Obviamente que puede quedar más simple, pero ya con eso está bien. ¿Dudas, chiquillos? ¿Consultas? Vamos a pasar a la letra C. Consulta, ¿con ese resultado está suficiente o hay que seguir haciendo? Sí, usted lo podría factorizar si quiere, pero ya en realidad con eso estaría bien. Porque lo que más podría hacer ahora es factorizar. ¿Por qué podría factorizar? Por Euler elevado a x cubo, porque lo tenemos en el primer término. Ay, lo taché, no quería tachar. Lo tenemos hoy de nuevo. Perdón. Lo tenemos en el primer término, lo tenemos ahí y lo tenemos acá. Entonces podríamos factorizar, pero la reducción tampoco sería significativa.
Ya, ya, O sea, si usted reduce más y factoriza, es lo mismo que lo dejemos expresado así, el resultado final no va a cambiar, si lo evaluamos en algún valor. como ¿Ya? más por estética, ¿no? Claro, es como por estética, o si nosotros quisiéramos seguir trabajando con la función, algebraicamente nos conviene factorizar. Ya, súper. Vamos con la letra C. Y ahí tenemos nuevamente una multiplicación. La voy a escribir acá para que la veamos, pero con negro. Tenemos Euler, me equivoco. Entonces, esto es una U. Es Euler elevado a U por logaritmo natural de U. Para derivar esta función, nuevamente, ¿qué tenemos acá? Tenemos una multiplicación, donde tenemos un término y tenemos un segundo término, que se están multiplicando. Entonces tenemos que ocupar la misma regla que ocupamos recién. El primero derivado. Justamente, el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Entonces derivamos Euler elevado a U. Euler elevado a U, se mantiene la derivada. La derivada es la misma, no cambia cuando es una exponencial. Y si derivamos el exponente, ¿cuánto es la derivada del exponente? La derivada de U, ¿cuál sería? 1. Entonces no lo escribimos, porque lo mismo que esté a que no lo escribamos. Por el segundo término sin derivar, más el primer término sin derivar, Euler elevado a U, por el segundo término derivado. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo natural? 1 partido por el argumento, en este caso es U. Ya tenemos la derivada de la función. Y eso lo dejamos de esa forma expresado. A lo más, lo que podríamos hacer es resolver f de u, Euler elevado a u, por logaritmo natural de u, y resolver la multiplicación, que Euler elevado a u multiplicado por 1 es Euler elevado a u partido 1. Es como lo que podríamos hacer. Y podríamos factorizar por Euler elevado a u, pero ya con eso está bien. Ahí tenemos la letra D. C, perdón. Consultas, dudas. Hoy ahora no puedo. Vamos con la letra E. F de x igual a raíz de x. Para poder derivar esta función, tenemos que recordar las propiedades de las potencias, que dice que una raíz con índice n y exponente m es lo mismo que una potencia de exponente m partido por n. Esta propiedad la tenemos que recordar. Entonces, lo tenemos que dejar en potencias para poder derivar. Para eso, x, que está bajo una raíz, el n, ¿cuál sería de esta x? Un 2. Tendría, vamos a escribir acá, tiene índice 2 y tiene exponente
1. Uno. Por lo tanto, para pasarlo a potencia nos va a quedar como x elevado a Medio. 1/2. Y una vez que lo tiene escrito como potencia, lo puede derivar. Entonces lo que hicimos no fue derivarlo, ojo con eso, solo aplicamos una transformación para que se vea como potencia. Y ahora lo vamos a derivar. Entonces, f' de x va a ser la derivada de esta potencia. 1/2, baja adelante multiplicando, por x, y le restamos 1 al exponente. 1/2 menos 1. Eso nos va a dar 1/2 por x elevado a 1/2 menos 1. Hacemos esa resta y nos debería dar menos 1/2. ¿Sí? Y ahí tenemos el resultado. ¿Hay algo más que le podríamos hacer a eso? Sí. Ya con esto, como que estamos bien, pero nosotros podríamos arreglarlo y como tiene signo negativo, solamente para repasar propiedades. Cuando tengo un exponente negativo, si tengo a elevado a menos n, es lo mismo que tener 1 partido en a elevado a n positivo. Entonces, voy a tener 1/2 por, y acá como el exponente es negativo, me va a quedar 1 partido en x elevado a 1/2. Y esto que está, ¿Se multiplica hacia el lado o no? claro, podemos multiplicarlo hacia el lado. Y además de multiplicar hacia el lado, eso tiene un exponente negativo. O sea, perdón, un exponente en fracción. Por lo tanto, nos podemos devolver de esta propiedad. De aquí, ahora, podemos devolvernos a la raíz. Entonces, multiplicando hacia el lado, como dice Sebastián, 1 por 1, 1, dividido en 2, y en vez de escribir x elevado a 1/2, podemos escribir la raíz de x. Y esa es la otra forma de escribir el mismo resultado. ¿Sí, chiquillos? Entonces ahí ocupamos dos propiedades de las potencias. La de raíz a potencia y de exponente negativo. Ya. Y vamos a revisar el último ejercicio, que es el G. Fíjese, es la misma, raíz sexta de u elevado a 7. Entonces, el F va a ser, me devuelvo para revisarlo, raíz sexta de u elevado a 7. Ya. Nuevamente, tenemos el mismo caso anterior, una raíz. ¿Qué hacemos con esa raíz? Esa raíz es lo mismo que escribir como una potencia. ¿Y cómo quedaría escrita la potencia? U elevado a el 6. 7 sextos. Muy bien, el 6 queda en el denominador y el 7 en el numerador. Por lo tanto, nos queda u elevado a 7 sextos. Y esta es la que derivamos. Por lo tanto, la derivada de f de u va a ser igual a 7 sextos, pasa adelante multiplicando por u y le restamos 1 al exponente. Entonces nos va a quedar 7 sextos por u elevado a 7 sextos menos 1, que sería, si no me equivoco, 1 sexto. Y ahí tiene su respuesta. Pero esa respuesta también la podríamos escribir como el exponente es una fracción, la podríamos escribir como una raíz. 7 sextos por
la raíz de u, el 6 que está en el denominador va en el índice, y el 1 iría en el exponente, que no es necesario escribir ese 1. Y ahí tiene dos respuestas que representan lo mismo. Mm. Y ya con eso usted podría hacer análogamente los ejercicios que dejamos en rojo, que sería el D, que si se fija es una multiplicación, que se parece a la A, el F, que se parece a los que acabamos de hacer, el I, que se parece a los de raíz que acabamos de hacer, el H y el J, que son multiplicaciones. Que esos se parecen también al A y al B, que ya realizamos. Así que los dejo con eso para que los realicen, para que los desarrollen. No sé si hay alguna otra duda que quieran resolver, Mm. algo que quede pendiente. Chiquillos, dudas, consultas, algo. ¿No? Un gusto haber estado con ustedes, espero que les haya servido. ¿Qué les pareció? Ay, muy útil. Bueno, ¿Va a espero ser lo que mismo para las otras pruebas o no? vamos a evaluar la situación. Pero si no soy yo, puede ser otra profe también. Eh, porque no, acá no hay una sola sección, sino que hay, creo que 3 secciones, puede ser. Entonces, sí, puede que o sea, la idea es seguir haciéndolo. Y vamos a subir el video ahora. Entonces yo voy a guardar el video y la idea es que lo publiquemos para que quede disponible para ustedes, para que lo puedan volver a revisar. El archivo, el Word que hicimos ahora también va a quedar disponible para ustedes. Ya, entonces lo voy a Alaba. La profe de su sección va a estar encargada de subir el video a Alaba y de publicar el Word si es que lo publicamos para que ustedes tengan acceso. ¿Ya? Entonces lo vamos a compartir. Y a través de nuestro canal de YouTube también. Estamos todos unos youtubers. Ya chiquillos, un gusto. Espero que les haya servido, que les vaya muy bien en la prueba que se viene. Y buenas noches. Chao, profe. Chao, que estén muy bien.